Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno en este precioso día sábado que ya está terminando. Yo quiero, antes de comenzar a predicar el devocional de hoy, que está en el libro de Juan, el capítulo 11, ¿verdad? Quiero cantarles un himno que ejemplifica muy bien lo que el Señor Jesucristo muestra ahí en ese pasaje. Ahí está el versículo más famoso de la Biblia. Jesús lloró. El más famoso porque es el más corto de la Biblia. Todos conocen ese versículo, ¿verdad? Si algo de conocimiento tienes de la palabra, sabes que Juan 11:35, donde está el pasaje que vamos a leer, sabes que ese es el versículo más corto de la Biblia, por lo tanto, llama la atención. ¿Y por qué lloró Jesús? Nuestro Señor se compadeció. Y vamos a ver este himno precioso. Amigo hallé. Amigo hallé que no tiene igual, jamás faltó su amor. Me libertó de mi grave mal, salvarte puede, pecador, salvo por su poder, vida con el tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy. En gran miseria Jesús me halló y se apiadó de mí. Por ti me dijo, he muerto yo y hay vida eterna para ti. Salvo por su poder, vida con el tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy. Qué hermoso himno y qué manera más preciosa de poder introducir este devocional de la palabra de Dios. Les invito entonces a abrir el libro de Juan, vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer unos cuantos versículos en torno a ese texto que acabo de mencionar. Jesús lloró. Vamos a leer desde el versículo 32 al 35. Juan, capítulo 11, desde el 32 al versículo 35, y ahí está el devocional en esta tarde de día sábado. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Permítanme orar. Mi Dios, quiero darle gracias, Padre. Gracias, Señor, por tremendas verdades, Señor, que aparecen en este precioso pasaje, no solamente respecto de Lázaro que había muerto, sino respecto de la compasión del Señor Jesucristo frente a la terrible condición del ser humano, Señor, frente a la muerte, Señor, que no se puede evitar. Nadie, Señor, tiene poder sobre la muerte. Por eso, gracias por esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo de nuestra vida, Señor. Ahora permítame, Padre, poder explicar, ser conciso, ser claro en estas verdades que aquí la Biblia presenta. Ayúdeme, Señor. Dios mío, le ruego, con su poder, con su compasión, con su amor, con su gracia, su verdad, para explicar estas cosas que son lejanas a todo ser humano expresar. Sin embargo, están puestas aquí en la palabra, descubiertas
y alcanzables mediante el Espíritu Santo y su iluminación. Gracias, Padre, porque confío en ese poder y en ese nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, es que voy a usted en oración. Amén. Juan 11, entonces, tenemos que Lázaro acaba de morir. No acaba de morir, en realidad murió y ya lleva 4 días sepultado, o sea, ya murió. El punto es que todavía están tristes, no solamente tristes, sino que están en duelo, llorando, haciendo luto a sus familiares, específicamente Marta y María, hermanas de Lázaro que había muerto. Y las palabras claves de este devocional que tengo en el título, en el título puesto ahí: ven y ve. Al Señor Jesús le dijeron, ven y ve. Él preguntó, ¿dónde le pusiste? Ven y ve. Ven, Señor, y ve. Mira, Señor. La invitación al Señor fue clara, ven y ve. ¿Y con qué se encontró? Lloró el Señor. ¿Por qué lloró el Señor? ¿Qué cosa vio el Señor que lo hizo llorar? Entendemos ahí en las Escrituras que no es un llorar tal como María, como Marta, que lloraba también, como los otros judíos que acompañaban a María al sepulcro. Ese es un llorar desesperado, un llorar de gemir. El llorar del Señor Jesucristo no fue así, pero es llorar al fin. Es una actitud, se compungió el Señor Jesucristo. Venid, ven y ve, ven y ve, ven y ve, le dijeron a Cristo. ¿Qué vio el Señor? Y notamos también que estas palabras, ven y ve, se dijeron otra vez en este evangelio, pero la situación era totalmente opuesta a la que estamos viendo. Los lectores de la palabra se acuerdan cuando Felipe le dijo a Natanael, la primera vez que vieron al maestro, Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley y en los profetas. Hemos hallado al Mesías, sabemos ya quién es, al esperado Mesías. Lo más extraño que no estaban ellos en Jerusalén. Punto negativo ya a ese momento. Estaban esperando al Mesías. Todos sabían que el Mesías venía de la descendencia de David, que iban a ser en la ciudad de David, y resulta que por último hubiesen estado en Belén, pero tampoco estaban en Belén. Estaban más al norte. Zona de pescadores. Y ahí Felipe le dijo a Natanael, Natanael, hemos hallado al Mesías. Adivina quién es. Jesús de Nazaret. De Nazaret ha de salir algo bueno, dijo Natanael. Y se escucharon estas palabras. Ven y ve. Natanael, ven y ve. ¿Te das cuenta? La situación totalmente diferente. En lo que nos concierne en el capítulo 11, hay un muerto, hay un sepulcro, hay una situación terrible. En el capítulo 1, en cambio, hay una situación de regocijo. Ven y ve, le dijeron a Natanael. En la primera situación, hay un hombre que viene y ve a Dios. ¡Wow! El asombro. Porque Natanael, ese día su vida cambió para siempre. El asombro, la alegría de la situación de Natanael. Ven, le dijeron, y ve, y vio a Dios. Un hombre vio a Dios. En cambio, acá en capítulo 11, es Dios viendo la condición del hombre. ¿Te das cuenta la diferencia? En la primera, un hombre ve la majestad de Dios. Y en la segunda, donde nos concierne, Dios en todo su esplendor, ahora en forma humana, ve la condición del hombre. En la primera, se le dijo, ven a Natanael, y vio qué cosa, el poder de Cristo. En la segunda,
Cristo vio el poder del pecado. Ya sabe el poder del pecado, pero lo vio ahí, lo contempló. El Señor Jesucristo es el mismo que dijo a Adán: el día que comas del árbol que yo te mando no comieras, que yo te mando que no comas, el día que comas de este árbol, ese día ciertamente morirás. Él le dijo eso a Adán. Y ahora, una vez más, pero ahora en la tierra, en forma humana, contempla el poder del pecado en el cuerpo mortal del ser humano. Qué diferencia, ¿verdad? En la primera vez, cuando se dice ven y ve, la Biblia dice que Natanael vio y verá el cielo abierto. A Natanael se le dijo ven y ve. ¿Y qué vio? El cielo abierto, el poder de Dios. En cambio ahora Jesucristo, nuestro Señor, ve un sepulcro abierto porque lo mandó a abrir. Todo eso, qué cambio de situación. En la primera, Natanael se le dijo ven y vio al autor de la vida. En este capítulo 11, a Cristo se le dijo ven y vio a un hombre sin vida. En la primera, Natanael vio al que sana a los enfermos. En la segunda, el Señor Jesús vio a un enfermo que no fue sanado y murió. En la primera se ve a Dios eterno, todopoderoso. En la segunda se ve al hombre pasajero, incapaz. El Señor Jesucristo, en este pasaje, no solamente podemos contemplar su compasión por Lázaro, sino por todos sus hijos, en esa misma condición, porque a eso vino Él. Él vino a la tierra. Así como se le dijo, ven y ve a Cristo y vio, se encontró con Lázaro. Asimismo, cada uno de los profetas decía, ven. Cada uno de los profetas indagaba en las Escrituras y decía, ven. ¿Y hasta cuándo, Señor? Habacuc decía, ¿hasta cuándo, Señor? Ven, ven. Y la Biblia dice que indagaron. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ven. ¿Y qué vio? Vio a sus hijos como ovejas sin pastor. Y vino, ¿a qué cosa? A salvarnos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo mostró su compasión. Compasión significa sufrir con pasión, sufrir con. Él sufrió con nosotros, se compadeció de nuestras debilidades. Y lo vemos aquí frente a la tumba de Lázaro. Lo vemos aquí preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde le pusisteis? Lo vemos viendo a la multitud, todos llorando, y el Señor también lloró. Él nos promete 3 cosas que podemos ver aquí. Acompáñenme en estos versículos. Los vamos a ver uno a uno. Número 1, versículo 33. Jesús entonces, al verla, ¿a quién? A María, llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Las palabras ahí son clarísimas acerca de lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Él es Dios, pero en forma humana. La Biblia nos habla muchas veces en términos humanos acerca de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos habla de la mano de Dios, nos habla de los ojos de Dios, entendiendo que el Señor Dios Todopoderoso no tiene un cuerpo como nosotros. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Pero ahora vemos aquí a Dios en forma humana. Por lo tanto, ya no es una simple comparación. Ya no es una figura que se llama antropomorfismo. O sea, presentar alguna característica de Dios asemejado a forma humana para que podamos entender. Insisto, como que los ojos de Dios para entender que Dios ve, cuando claramente el Señor no necesita ojos para ver. No tiene Él un cuerpo como el nuestro. Pero aquí tenemos al Hijo de Dios, igual al Padre, pero ahora con un cuerpo humano.
y las emociones que él experimenta son reales. No es ya una comparación, una figura del lenguaje llamada antropomorfismo, es la realidad. El Señor Jesucristo dice aquí, se estremeció en espíritu y se conmovió. Imagínate, conmovió. La palabra es bien literal, conmovió, lo hizo. Lo movió esta situación. Vio qué cosa, a María llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando. Todos tienen algo en común. Todos y cada uno van a morir de la misma forma que Lázaro. Su vida va a ser arrebatada. La Biblia dice que somos polvo. Todos. Todos. Irremediablemente vamos para allá. Y eso Él lo sabe. Acompáñenme por favor ahí al Salmo. Libro de los Salmos. Vamos a ver al Salmo 103. El Salmo número 103. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14. Salmo 103, 14. Porque Él, se refiere a Dios, por supuesto, Él, Dios, conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El Señor Jesucristo miró a toda esa multitud llorando. La Biblia enseña que estaban todos ahí. Imagínate, ya habían pasado 4 días y seguían en el luto. 4 días. Seguían llorando. Lázaro ya no estaba ahí con ellos. Su cuerpo ya no estaba ahí. Había sido puesto ya en el sepulcro. Cuando uno va a un velorio, le invade ese sentimiento de somos nada. Cuando uno se entera que alguien fallece, somos nada. La Biblia dice que hay que estar en la casa del luto. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque así aterrizamos un poquito y nos damos cuenta de esta realidad ineludible, inevitable. Algún día vamos a morir. Todos esos que están ahí van a morir. Lloran por impotencia porque no se puede hacer nada en contra de la muerte, dice la Biblia. Él conoce, Salmo 103, 14. Él conoce y entendemos en el contexto de toda la Escritura cuando dice conoce, no solamente es porque Dios sabe todas las cosas, sino que se entiende. Dios experimentó, vivió cerca de los seres humanos, vino a ver cómo estábamos nosotros, anduvo entre nosotros. Conoce nuestra condición. ¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestra condición? Se acuerda de que somos polvo. Ese cuerpo de Lázaro, ya a ese tiempo en que Cristo fue para allá, ya esos 4 días que habían pasado, estaba pudriendo. Pudriendo. Nuestro cuerpo no es eterno. Nuestra vida presente no es eterna. La vida física no es eterna. Nuestro cuerpo se va a desintegrar completamente en la tierra. Y Dios, la Biblia dice, nos promete un nuevo cuerpo. Solamente si tú crees en el Señor Jesucristo, si has creído, y esa fe es tan real que sigues creyendo en Cristo, te has arrepentido, ya vamos a llegar al punto central del pecado, porque ese es el problema, por esa razón morimos. Si eres realmente un hijo de Dios, vas a tener un cuerpo nuevo. Por eso esto va a pasar. Esto que tú ves, este cuerpo, se va a deshacer en la tierra. O se va a quemar en el caso de que muramos en un incendio. O se va a desintegrar. O los peces se lo van a comer, etc. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios a Adán, ahí en capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, 29, una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, o sea, todos nosotros, buscaron sus propias perversiones.
Esa es la acusación que Dios nos hace, y por esa razón la muerte está sobre el ser humano, y por esa razón la muerte hace que el cuerpo del ser humano se desintegre completamente. No sirve nuestro cuerpo, se mezcla con los elementos de la materia. Por lo tanto, Dios tiene que hacer algo cuando quiere salvar al ser humano, cuando quiere cambiar esta situación, y lo que hace es darnos un cuerpo totalmente nuevo. Nadie merece eso. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Dice que cada uno se apartó por su camino. Eso es en Isaías capítulo 53. Dice también en Romanos capítulo 10, citando Pablo, el Salmo 14. Dice que ¿cómo explico esto? Al mismo tiempo, a la misma vez, todos los seres humanos nos descarriamos. Porque la Biblia enseña que cuando Adán cometió ese pecado con su esposa, todos estábamos ahí. No solamente representados, sino que cada uno de los seres humanos hubiera hecho lo mismo, porque esa es la razón. Somos nosotros diferentes a Dios. Solo Dios es santo, santo, santo. Solo Dios. En cambio, cuando Dios creó un ser, ese ser lo creó en libertad, libre albedrío, y cada uno de nosotros se apartó libremente de Dios. Tomó esa decisión de apartarse. Por eso todos los seres humanos hemos nacido en esa condición de pecado. Y eso es lo que hace que nosotros muramos y este cuerpo sea mortal. No inmortal como Él es. Por eso Dios nos promete un cuerpo nuevo. ¿Has creído en Cristo? ¿Has hallado en Cristo plena salvación? ¿Eres limpio en la sangre del Señor Jesucristo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Mira qué precioso pasaje, qué preciosa promesa. El Señor Jesucristo vio al ser humano en esa condición, y mira lo que dice Pablo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo por si acaso significa tienda, carpa, como una tienda de campaña, provisoria por supuesto. Todos preferimos una casa, ¿verdad? Nadie viviría, a menos que seamos nómades como los gitanos, nadie viviría en una tienda de campaña, pero la Biblia compara nuestro cuerpo con una tienda de campaña. Sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, ¿qué pasa con el cuerpo de las personas que has enterrado, con el cuerpo de tus familiares? ¿Hace cuánto fuiste al cementerio a dejar a alguien? Si vas al cementerio, ¿qué vas a ver? Aunque haya pasado solamente meses, vas a ver un cuerpo diferente al que tú te despediste cuando cerraste ese cajón. Se va a deshacer. Si se deshiciere, dice la palabra de Dios, es una realidad, los creyentes tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Qué hermosa promesa! Cuando tú creas en Cristo, si es que todavía no has creído, si es que no crees en el Señor, si es que todavía no te has arrepentido de tus pecados, si tus pecados todavía siguen ahí en contra tuya, si no has sido perdonado por Dios, tienes que creer, y cuando creas en Cristo vas a tener esa promesa. Por tanto, no vas a temer a la destrucción de este cuerpo. Por eso dice el Señor Jesucristo: no temas a los que pueden destruir el cuerpo. ¿Cómo se te ocurre temer al coronavirus siendo creyente? La vida está para nosotros determinada, la hora de nuestra muerte está determinada en la palabra de Dios. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, pero si nos llega la hora de nuestra muerte, tenemos de Dios un edificio. Tenemos. Porque el Señor Jesucristo en persona vino y se compadeció y los vio a todos llorando, y todos estaban llorando porque todos saben que tienen ese fin. Por eso cuando llega un funeral, un velorio, la gente se compunge, y los que son más sensibles revientan en llanto porque saben que la vida no la tienen asegurada. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie sabe si el día de mañana vamos a seguir estando en este mundo. Nadie tiene esa certeza. La única certeza que tenemos, como dice aquí, ¿qué cosa tenemos? De Dios.
un edificio. Pero si tú no has creído en Cristo, no tienes nada. Vamos a Juan de nuevo, capítulo 11, versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? Cristo está preguntando porque sabe que Lázaro ya no está. Fue llevado hasta allá, su vida fue arrebatada. Es esa impresión que te da cuando vas camino a un velorio o a un funeral. Te vas acordando de todas las cosas que tú viviste con el difunto, la persona que ya no está. Y de repente hay un shock fuertísimo cuando llegas a la casa donde están velando a esa persona y te encuentras con la realidad. Esa persona ya no está. Tú ya sabes que no está, pero llegas y lo ves con tus propios ojos. Ya no está. Ya no te saluda. Ya no corre a darte un abrazo. Ya no está. Y si el recinto es grande, vas a preguntar dónde le han puesto. ¿Dónde se encuentra? ¿A dónde lo tienen? Ya no se movió solo. Nunca más. Su vida le fue completamente arrebatada. Vamos un poquito al Salmo 90. Salmo de Moisés, por cierto. Salmo número 90. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 5 y 6. Salmo 90, 5 y 6. Los arrebatas, se refiere al ser humano. Cuando mueren los seres humanos, los arrebatas. Y por supuesto Moisés le habla a Dios. Dios mío, le dice, tú al morir cada ser humano los arrebatas como con torrente de aguas. ¿Cómo arrebata un torrente de agua? Imagínate una inundación, un tsunami, un aluvión cuando el agua viene bajando con toda su fuerza, con la velocidad. La ola de tsunami, ¿cuánta fuerza tiene? ¿Cuánta velocidad tiene? ¿Cómo arrebata las vidas de las personas? ¿Cómo arrebata las cosas? Y así dice, se arrebata la vida del ser humano. Qué impotencia al ver la vida siendo arrebatada. Qué impotencia al ver un cuerpo inerte de alguien que tú amas y ya no está. Solamente está el cuerpo. Qué impotencia, ¿verdad? Cuando ves a alguien en un cajón. Qué impotencia cuando ves a un ser querido. Solamente está su cuerpo. Es algo realmente impresionante. Solo si lo has vivido puedes entenderlo. Ahora, grande es el sentimiento, mucho más cuando el que está ahí es un ser muy cercano. Yo no me imagino lo que sería ver a mi hijo ahí. De solo pensarlo, se me estremece el corazón. Verlo tan feliz todos los días y de repente ver su cuerpo, su vida ha sido arrebatada. Imagínate, por favor, qué sintió el autor de la vida, que ama como ninguno de nosotros. Al contemplar la triste condición humana, Él tuvo compasión de nosotros. Por eso la solución que nos dio fue una solución de amor. Dice aquí, son arrebatados. Los arrebatas como con torrente de agua. Son como sueño. Esa es nuestra vida, hermano. Somos tan ínfimos. Son como sueño, dice aquí. ¿Qué significa sueño? Como la noche, eso se refiere. La noche. Como hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Mira la existencia humana, que para ti es toda tu vida, que tú crees que tienes años por delante y por cierto es así. Y los años que han pasado detrás, pero finalmente si tomas todo eso, no es nada.
elige, o es una noche en todas las noches, o es un solo día en todos los días. La vida del hombre dice que es como un día. ¿Con qué está comparando? Por supuesto, con toda la existencia. Un solo día en todos los días. Un año tiene 365 días. 10 años son 3.650 días. 100 años, 36.000 y tantos días. Y así, 1.000 años, 3.000. Creo que ya me perdí dónde va. Pero imagínate, toda la existencia humana, ¿cuánto? Más o menos llevamos 6.000 años de existencia del ser humano sobre este planeta. ¿Y cuántos días han acontecido? Y la vida del ser humano es un día en todos esos días. Lo demás es la eternidad. Todo lo que vives es comparación como un día en todos esos. Lo dice aquí la Biblia. ¿Sabes lo que significa eso, mi hermano? Nosotros los seres humanos nos preocupamos por nuestra vida, la hallamos preciosa y despreocupamos la eternidad que tenemos por delante, que ya saben más o menos la comparación. En toda la existencia humana hay millones de días que representarían la eternidad que tienes por delante. Y tu vida es simplemente uno de esos días. Puedes, con los ojos de la fe, contemplar esta realidad que la única forma de comprobarla empíricamente es morir y enfrentarte a esa eternidad. Por eso lo único que necesitas es fe para creer que esto es así. El Señor dice que por nuestro desvío, por nuestros pecados, no solamente nos es arrebatado este cuerpo, sino que vamos a una eternidad y nuestra vida, por preciosa que sea para ti, es ínfima en comparación con toda la eternidad que tienes por delante. ¿Sabes? Te voy a hacer otro ejemplo. La partícula, hasta donde yo entiendo, más pequeña que se ha descubierto es el electrón. Vamos a volver a química de segundo medio más o menos. El electrón. Un átomo, el más chiquitito, tiene un solo electrón que gira alrededor de un protón, que es el núcleo. Y ahí tienes el átomo de hidrógeno. Y ese átomo de hidrógeno, junto con otros átomos más, por ejemplo, de oxígeno, conforman una molécula de agua. Pero no es una gota de agua, no te confundas. Millones de esos átomos existen en una gota de agua. Si tú quisieras saber, es como un 1 con más de 20 ceros. Imagínate, 1.000.000 es un 1 con 6 ceros, un 1 con más de 20 ceros. Esa cantidad de moléculas de agua hay en una gota de agua. Por eso yo entiendo yo entiendo el afán de los seres humanos por esta vida presente, porque son como ese electrón en esa gota de agua que piensan que todo eso que ven, que es una vasta infinidad. ¿Me entiendes? La existencia del ser humano, no solamente la mía, sino que la de todos, el tiempo pasado, presente, el futuro, el tiempo, en fin, que estamos sobre la Tierra. Para el electrón es ¡wow! ¡Qué infinidad de electrones hay en esta gota de agua! ¡Qué infinidad de otras moléculas hay en esta gota de agua! ¡Wow! ¡Qué inmensa es una gota de agua para ese electrón! Pero mi amigo, la eternidad es como esa gota en todos los océanos de la Tierra. ¿Te das cuenta? Todo depende del punto de vista que mires las cosas. Y el Señor te hace mirar hoy, en esta tarde, en esta noche, depende de la hora que estés viendo, te hace mirar con los ojos de la fe. La eternidad es una realidad. Por eso el Señor Jesucristo vino a solucionar el problema, porque no solamente el problema es que nuestro cuerpo va a ser desintegrado, que nuestra vida
se va a acabar, sino que después de esta vida viene la eternidad. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido, no lo puedes cambiar. Dios lo estableció y nadie puede irse en contra de Dios. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Solo hay dos destinos. Te leo Apocalipsis, el libro último de la Biblia, capítulo 20. Mira lo que dice. Versículo 10, y el diablo que los engañaba, el diablo fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Puedes entender la urgencia de arrepentirse ante el Señor Jesucristo, porque esto es real. Tú probablemente no lo crees, porque estás anonadado con esa gota de agua, que es la vida que para ti es años y años y años y años. Pero no sabes lo que hay después, un océano eterno. No solo el diablo, dice los versículos, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Tendrán su parte, su pago. Cristo se compadeció, lloró por la humanidad, específicamente, como dice la Biblia, por sus ovejas, por la descendencia de Abraham. Mira el otro destino. Cuando Cristo te salva, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando Él te cambia el corazón por un corazón sensible a las cosas de Dios. Y este libro ya no es simplemente un fanatismo de otros para ti, sino que es realmente un tesoro que tienes que Dios te hace poseer, porque la Biblia dice, tiene vida eterna, tiene un tesoro. Cuando Dios te da salvación, mira tu destino cómo cambia. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Exactamente igual que los otros por los siglos de los siglos, pero un destino totalmente diferente. Esto es una realidad. ¿Dónde le pusisteis? Dijo Cristo. ¿Dónde te lo llevaste? Porque Él ya no anda solo. Su vida le fue arrebatada. Hermano, amigo, que me escuchas, esto es una realidad. Te va a pasar a ti, lo quieras o no. Vas para allá. Yo no sé si mañana, si hoy día, antes que termine el día, si esta semana, si el próximo año, si en 10 años más. No tengo idea cuánto tiempo te queda de vida. Pero esto que te estoy leyendo es una realidad para ti. Va a ocurrir. ¿Cuánta gente se ha ido con la pandemia? Me refiero a gente que conoces. Porque está claro, a lo mejor las cifras se exageran, no sé, pero hay una cosa que es real. Gente que conoces, gente que has escuchado por ahí, ha muerto. Yo sé que es así. Conozco pastores, siervos de Dios, en muchas partes. Uno de ellos que conozco falleció por el COVID-19. Una persona que era de otra iglesia, cuando fuimos a visitar allá al Perú, conversamos con él. Era, la verdad, bastante soberbio y alejado de Dios y ya no está. Yo lo conocí, conversé con él, escuché sus palabras y ya no está. Eso es la característica de esta pandemia. Es normal ver gente que tiene muy pocas expectativas de vida y mueran. Pero eso es lo que ha hecho esta pandemia. Gente más joven, gente que de repente se veía saludable y ya partió a la eternidad. Cristo vino y se compadeció. Como decía el himno, puedes tener en Él un amigo a quien
agradecerle que te haya salvado o va a ser tu juez? Cristo nos promete un cuerpo nuevo. Cristo nos promete una vida eterna con Él para siempre, en el cielo. Mira, tremendos regalos inmerecidos que Cristo nos ofrece. Tercero, termino con esto, vamos a Juan 11. 34 y 35. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Jesús lloró. 2 veces se menciona que llora Cristo en los evangelios. Son situaciones muy similares. Lloró en esta situación, los vio todos llorando, la desesperación de la raza humana por la muerte, y la otra vez es un poquito más adelante, cuando va, después de que estuvo aquí en Betania, se aproxima a Jerusalén para la Pascua. Detalles de eso vamos a ver mañana en la clase doctrinal. Se aproxima a Jerusalén para la Pascua y dice, y al ver la ciudad, al llegar cerca de la ciudad, lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué llora mi Señor? Pero mira la situación del ser humano. No solamente es un cuerpo consumido, vuelve al polvo, no solamente es una vida arrebatada, sino que la causa de todo eso, adivina qué es, el pecado que el ser humano le encanta abrazar. ¿Te das cuenta? Quiero invitarte un poquito a Isaías 64, libro de Isaías capítulo 64, y vas a ver un poco ahí la situación de cada ser humano. Cada ser humano tiene esa condición. Si Cristo no perdona tus pecados, si no te arrepientes, esa es la situación que vas a enfrentar, en la que vas a enfrentar a Dios. Mira, el ser humano ha abrazado el pecado. La Biblia dice se separa de Dios desde su juventud. Esa es nuestra condición humana, mi hermano. Todo lo has hecho. Si tú no crees en Cristo, si tú no te has arrepentido, si tú no has sido salvo por Dios, todo lo que has hecho en tu vida hasta este mismo instante, lo has hecho por tu arbitrio, lo has hecho porque tú has querido, tú has sido el dueño y señor de tu vida, y eso te ha conducido a todo lo que Dios abomina en su palabra. Cuando niño cometiste cantidades de pecados que tú ni siquiera tienes conciencia de ellos, pero todos esos pecados están ahí, anotados en tu contra. Antes de leerte Isaías, déjame leerte eso porque necesitas tú creer esto que te estoy diciendo. Y yo por más que hable, no te puedo convencer, pero te voy a leer la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 12. Del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios ha apuntado cada uno de los pecados que tú has cometido porque Él es santo. Por lo tanto, cada cosa que ha ofendido a Dios está ahí anotadita desde que has nacido hasta hoy. Todo lo que Dios dice en su palabra que no lo hagas y que has hecho, ahí está. Incluso las cosas que ni siquiera tienes conciencia de ellas, ahí están. Pecado, has cometido pecado. Por eso cobra sentido cuando sabemos que Cristo murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero tienes que experimentar la fe, donde primero que nada ves tus pecados en tu contra. Segundo, ves la provisión de Dios que hace que tus pecados puedan ser perdonados, porque Él murió recibiendo tu castigo para que tú puedas vivir delante de Dios. Y Él te declara perdonado. Mira lo que hace el pecado. Versículo Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad.
Somos mucho más que eso, pero hay una palabra, hay una comparación. Somos como suciedad. Para que tú entiendas lo que el ser humano es delante de Dios, te lo compara con la suciedad. Por eso dice, somos como suciedad. Así que tú puedes ver lo que la suciedad es para ti, así somos nosotros para Dios. Simple. Todas nuestras justicias, lo mejor del ser humano, lo mejor de tus obras, entre paréntesis nomás, ayer veía las noticias, cuántos hombres, dueños de restaurantes, empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, grandes empresarios, se han portado pero de lo mejor en esta pandemia, han abierto sus puertas, han puesto comida gratis, han incluso hecho donaciones a las ollas comunes. Hay tanta caridad en estos días, pero todas esas obras que parecen hermosas, la Biblia dice, son como trapo de inmundicia. ¿Te das cuenta? Otra comparación. Para que tú entiendas lo que nuestras cosas buenas, las que nosotros enmarcamos, cómo se deben sentir esas personas que llegan a la tele, a su restaurante y dicen, oye, ¿esta comida la cobras? No, no la cobro. ¿Cómo se deben sentir? Y aunque no los vean, si yo sé que no lo hacen por ser vistos, espero que todos sean así. Bueno, ¿de qué sirve? Aunque no lo hagan por ser visto, ¿qué les produce a ellos dar? Les produce satisfacción. Pero si el pecador es así, somos así, nos produce satisfacción dar. Y todas esas personas están ahí abriendo sus restaurantes para que la gente coma gratis. Y yo sé que les produce satisfacción porque están haciendo algo bueno. Pero la Biblia dice que esas cosas que son buenas para Dios son un trapo de inmundicia. El problema está en nuestra irreversible condición de pecado. Amigo mío, hemos pecado contra Dios. Todo lo bueno que puedas hacer no inclina tu balanza a tu favor. Dice ahí, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia en ese tiempo era el vendaje que se ponía en los leprosos cuando estaba la carne viva. Para que la enfermedad no avanzara mucho más, se ponía ahí un trapo, una venda, un vendaje que después, si era blanco al principio, después ya no era blanco, era amarillo, café, negro, porque se mojaba y se le pegaba la suciedad. ¿No ves que los leprosos tenían que andar afuera? Así son para Dios las mejores obras del ser humano. No es por obras la salvación, es por gracia, por perdón, por fe en el Señor Jesucristo, por arrepentimiento. Los mismos pecados que tú has hecho toda tu vida causaron la muerte de Cristo. Por lo tanto, Dios te manda a arrepentirte, cambiar, dejar, no hacer más, cambiar tu mente. Si antes algo te gustaba, ahora te entristece. Esa es una obra de Dios, se llama fe. Y la fe, dice la palabra, es causada por la palabra de Dios. La palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios causa el oír, que tus oídos se abran con humildad. Y cuando tú te abres, tus oídos se abren con humildad frente a Dios, entonces la fe obra, porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Solo a los humildes. A los soberbios resiste. Resistencia de Dios. Todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Mira la segunda parte del versículo. Caímos, está en tiempo pasado, no está en presente. No dice caemos, dice caímos. Nuestra condición es nuestro propio peso nos hizo caer. Caímos todos como la hoja. Imagínate una hoja de árbol de otoño. ¿Qué peso tiene una hoja? Tú dirás, yo no he hecho tantas cosas malas delante de Dios. No soy asesino, no soy violador, no soy, no sé, quizá un idólatra como los mínimos pecados te hacen caer. Ley de gravedad, pero espiritual. Dice, caímos como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. No puedes contra eso. Esa es la condición de pecado. Es una condición irremediable. ¿Te das cuenta? ¿Por qué lloró el Señor Jesucristo? Por supuesto,
El versículo siguiente dice, mirad cómo le amaba. Volvamos a Juan 11, por favor. La Biblia dice, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Claro, ellos no saben lo que Él está pensando. Él no solamente es un ser humano, Él es Dios hecho hombre. Y no solamente lloraba porque sentía aprecio por Lázaro y ya no está. Ese hombre que está ahí es Dios. Y ese Dios hecho hombre miró el pecado en los corazones de todos los seres humanos que enfrentó. La Biblia dice que no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el corazón del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. No necesitaba testimonio de nadie. Él sabía que el hombre tiene pecado. La Biblia dice que Él predicó en contra del pecado, predicó acerca del arrepentimiento. ¿Y qué va a pensar cuando ve a Lázaro ahí? Por supuesto, las consecuencias del pecado están ahí. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se duele porque Él conoce la condición caída del hombre, y el pecado, ese es el daño que hace. No es un simple llorar porque echa de menos a alguien. Su razón de venir a la tierra fue el pecado. Tan grave era el problema que la única solución que había era que Él pusiera su vida en la cruz, porque la vida de Él tiene valor infinito, no es que es Dios. Y es lo único que soluciona el problema del pecado, porque la deuda que tenemos con Dios, esas obras que están anotadas en los libros, el valor de ellas es infinito, no puedes pagarlo, nadie puede, jamás. Por eso estarás en el infierno por la eternidad si no te arrepientes, intentando disminuir esa deuda que no se va a disminuir, a menos que Cristo la pague. El Señor Jesucristo te mira en esa condición en que estás y puedes ver su compasión. Si tienes fe, entonces crees lo que te estoy diciendo y te das cuenta del problema en el cual te encuentras. Y puedes sentir la compasión de Cristo hacia ti, siendo una oveja del Señor descarriada que Él va a traer al redil. Tuvo compasión. En Hebreos aparece clarísimo. Hebreos 4:15, te leo rápidamente. Libro de los Hebreos, carta a los Hebreos. Mira lo que le dice el Señor a estas personas. No tenemos, ¿qué cosas no tenemos? Un sumo sacerdote. Cristo vino a jugar el rol de sumo sacerdote, o sea, interceder a favor nuestro. Él intercedió al Padre a nuestro favor. Eso es un sumo sacerdote. El más alto de los sacerdotes, por eso dice sumo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es esa clase de sumo sacerdote, sino uno que fue tentado en todo. ¿Sabes lo que significa eso? Por supuesto que Cristo fue tentado, pero Él experimentó todo el poder tentador de Satanás. Satanás se quedó sin fuerzas y Él venció. ¿Qué significa eso? Que Él sabe lo que significa ser un hijo de los hombres, un hijo de carne y hueso. Sabe cómo Satanás oprime al ser humano, sabe cómo Satanás tienta al ser humano, porque Él mismo fue tentado en todo el poder de Satanás. Pero sin pecado, por supuesto. Qué compasión tuvo Cristo de nosotros. Por eso dice aquí, puede compadecerse. No tenemos uno que no puede compadecerse, tenemos claro uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Te das cuenta? Él vino, nos vio y lloró por nuestra condición. Por eso, ¿qué provee el Señor? No solamente provee un nuevo cuerpo, no solamente provee una nueva vida en el cielo, sino que provee el perdón de nuestros pecados. Él dice que nunca más me acordaré. Aquí mismo en Hebreos. Mira, Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice aquí la palabra de Dios. Por si acaso está citando Jeremías, el nuevo pacto. Dice, y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace el Señor. Se olvida de que hemos pecado contra Él. Esa es la gran gracia de Dios. Perdona nuestros pecados. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Necesitas obedecer el Evangelio. El Evangelio dice que Dios ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia, nadie conoce a Dios. Creen conocerlo, pero no conocen. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si tú te arrepientes, si tú entiendes primeramente que has pecado, te arrepientes, crees que el Señor Jesucristo en su sacrificio fue molido por la muerte, paga tus pecados, entonces la Biblia dice que Él te perdona de tus pecados. Y Cristo no solamente te promete un nuevo cuerpo, una nueva vida, sino que el perdón de esos pecados, ya no irás al infierno. Tu corazón cambia. Te da, como dice Hechos 5:31, te da algo que tú no tienes, arrepentimiento. Cuesta arrepentirse, es imposible. El hombre quiere pecado. La Biblia dice, los deseos de vuestro padre, Satanás, quieres hacer. Dios cambia esa condición cuando la fe obra en ti. ¿Quieres tener fe? Necesitas la palabra de Dios. Necesitas escuchar la palabra de Dios. Haces bien escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que obra fe en tu corazón. A lo mejor falta más. El Señor vino, vio y lloró. Se compadeció. Por eso entregó su vida. Al morir, pagó la deuda infinita del pecado. Al estar sepultado, sepultó esas ganas de pecar que tenemos los seres humanos. Al resucitar, nos da una nueva vida para ahora obedecer, no solamente dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, dejar de querer hacer lo malo, sino que ahora querer hacer lo bueno, obedecer a Dios, guiar nuestra vida con el señorío de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. La Biblia dice que eso es el Evangelio. Todo eso conforme a lo que dicen las Escrituras. Esto está en 1 Corintios 15, 1-4. La Biblia dice que si crees en el Evangelio de la Biblia, si tienes fe, entonces Dios te salva. Te salva. Dios te da la fe. Dios te salva. Dios te da un nuevo corazón arrepentido. Dios te da una nueva vida y Dios finalmente te llevará hasta el cielo. Jesucristo nuestro Señor se compadeció, lloró. Cuando le dijeron ven y ve, lo que vio Él fue terrible. Por eso Él mismo solucionó el problema. Lo que tienes que ahora hacer tú es buscar al Señor y creer en Él. Eso es lo único que puedes hacer para responder a lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, yo ruego, mi Señor, que haya fe. Gracias por tanto que se ha predicado en estos tiempos de pandemia, pero yo sé también, Señor mío, que la gente no quiere oír. Su palabra lo dice claramente y quizás los mismos que están escuchando esta oración se identifican con esto. Señor, ¿quién ha creído? Dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo predico, pero nadie cree. Y esa es una realidad, Señor mío. Por eso yo le ruego en este momento, ponga usted fe. La fe es un milagro, Señor mío. Le ruego, Padre, que los que escuchan puedan buscar, y su palabra dice que al que busca, halla. Al que toca la puerta se le abrirá. Le ruego, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos míos, hermanos míos, gracias por poner atención a esta predicación de la palabra. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, mañana domingo, pero ya con un culto en vivo. La palabra de Dios va a ser predicada en la mañana a las 11 y después a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.